estimados maestros, estamos en una transmisión en vivo para dar cuenta de un punto muy importante que los ayudará a ustedes a resolver los diferentes casos que se les presenten en la prueba para el ascenso de escala 2023. Esto tiene que ver en cómo gestionamos tanto los conocimientos disciplinares como los conocimientos pedagógicos. Debo aclarar que estos conocimientos no deben ir por cuerdas separadas, porque cuando hablamos de las competencias profesionales del docente, es decir, en el manejo de todas las teorías dentro de este marco, dentro de este paradigma socioconstructivista, lo que el ministerio busca es justamente cómo ustedes aplican todas esas teorías gestionando los conocimientos para favorecer el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Por consecuencia, lo primero que tenemos que aclarar es que estos dos puntos, conocimientos disciplinares y conocimientos pedagógicos, deben buscar y deben tener un punto de encuentro y no de desencuentro. Es decir, no me basta con el conocimiento disciplinar para poder responder un caso. Uno puede saber muchísimo de su campo, es decir, si alguien es de matemática, de comunicación, de ciencias sociales, etcétera, o así sea de los niveles inicial y primaria y que tengan de repente un gran conocimiento en relación al campo temático de las áreas, no es suficiente, no basta para poder resolver como corresponde una prueba que les permita el ascenso de escala. Pero no solamente mirándolo como para responder y poder lograr el propósito que es el ascenso de escala, que imagino todos los que están o van a rendir la prueba tienen como propósito, tienen como meta ello. Lo que tienen que ver es que esa resolución de casos también los va a invitar a ustedes a reflexionar sobre su práctica docente y poder efectivamente utilizar recursos, herramientas, estrategias acorde con lo que se les está planteando. Es una forma de irnos, entre comillas, entrenando para entrar al aula y poder generar esos aprendizajes que tanto se reclaman y que todavía sigue habiendo muchísimas dificultades. Y no me refiero, ojo, al contenido por el contenido, sino el desarrollo de la competencia como tal. En ese sentido, entonces, tenemos que buscar la forma de cómo logramos ese punto de encuentro entre ambos. Yo he puesto acá un caso para que ustedes puedan más o menos darse cuenta de cómo es esta situación y de cómo vamos a llegar a ese punto de encuentro para responder satisfactoriamente las preguntas. Acá tenemos este caso del área de comunicación como un ejemplo. Dice, en el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de 4º grado leerán cuentos policiales. En este contexto, antes de empezar la lectura de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, el docente pide a los estudiantes que lean el epígrafe presentado al inicio del cuento. Ojo, le pide a los estudiantes que lean el epígrafe. Acá, por favor, subrayamos, porque ese es el conocimiento disciplinar. Esta palabra, el epígrafe, el docente, obviamente de comunicación, tiene que saber qué cosa es un epígrafe. Ese es el conocimiento disciplinar. Y aquí nos plantean esto, dice, los crímenes de la calle Morgue, y lo plantean así en forma de preguntas y por ahí alguna respuesta. Dice, ¿qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre adoptó Aquiles al ocultarse entre las mujeres? Preguntas son estas de difícil contestación. Es muy cierto, pero no superiores a toda una conjetura. Sir Thomas Browne. ¿Ya? Este es el epígrafe que se le presenta a los estudiantes. Dice, el docente busca. Cuando un docente busca algo, cuando un docente quiere algo, cuando un docente desea, se propone, decide, es decir, todo aquello que el docente piensa hacer en relación a los aprendizajes con los estudiantes, ya se constituye en el propósito. Por consecuencia, aquí siempre voy a sugerir que todos los maestros, cuando tengan a la mano esa prueba, pues subrayen, por eso les dan un lápiz, dice, utilizar todo lo que sigue esa palabra, utilizar el epígrafe como recurso para orientar a los estudiantes en la interpretación del texto. Hasta aquí termina esta oración. Esto constituye, en realidad, el propósito que persigue este docente. ¿Qué cosa? Utilizar el epígrafe como recurso para orientar. Y aquí vamos a subrayar esta otra palabra, orientar. Cuando hablamos de esta palabra, orientar, ya estamos que saber cómo hacerlo desde la perspectiva paradigmática, desde el paradigma que es digamos, el ámbito, el marco
en el que subyace el currículo nacional. Eso lo tenemos que saber. Si sabemos eso, juntamos ambas cosas, tanto el epígrafe y como docente uno busca orientar, guiar al estudiante hacia el propósito que se ha planteado, en este caso, este docente. Dice, para orientar a los estudiantes en la interpretación del texto, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Y se les presentan 3 alternativas. Miren ustedes, vamos antes de poder hacer el análisis de cada una de estas 3 alternativas, yo voy a desarrollar lo que corresponde a los conocimientos, en este caso al conocimiento disciplinar, que es el epígrafe, y el conocimiento pedagógico, que corresponde a la palabra orientar, y que a su vez tiene que ver con mediación. Veamos. El conocimiento disciplinar, como ya habíamos dicho, se constituye en saber conceptuar, pero más aún de saber conceptuar, comprender qué cosa es el epígrafe. Entonces, si hablamos del epígrafe, esto viene a ser una frase o cita que se coloca al inicio o comienzo de un escrito y que nos permite sugerir el contenido del mismo. Es decir, nos da a entender más o menos de qué tratará ese texto. Ese es un epígrafe. Entonces, ese es el conocimiento disciplinar que el docente tiene que saber y tiene que reconocer. Pero como les dije al inicio, no es suficiente tener este conocimiento para responder ese caso, porque dice, va a utilizar este epígrafe, pero ¿para qué? Quiere orientar al estudiante. Y cuando hablamos de orientación desde la perspectiva paradigmática del socioconstructivismo, estamos hablando de mediación docente. Entonces, en el conocimiento pedagógico tenemos la mediación docente. Cuando hablamos de un mediador, el mediador orienta, el mediador guía, el mediador acompaña. ¿Hacia dónde? Hacia el propósito que se persigue. Ya hemos visto, hemos señalado cuál es el propósito en el caso que estamos planteando. Si nosotros hablamos de mediación, también tenemos que saber y comprender el concepto de mediación. Más allá de saber y de reconocer, tenemos que comprender, porque solo si comprendemos, podemos aplicar. Si aplicamos, podemos analizar. Si analizamos, podemos evaluar. Y si evaluamos, podemos proponer. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Todo docente tiene que manejarse de manera profesional. Por eso es que cuando se les plantea la prueba, lo que se busca es ¿qué cosa? Es saber cuáles son las competencias profesionales que ustedes como docentes han desarrollado. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar lo siguiente y recordar lo que es una mediación docente para poder entender y comprender y aplicar. Esta palabra mediación se basa en la teoría de Vygotsky, que nos plantea 3 zonas. Dice zona de desarrollo real, esa zona de desarrollo real que viene a constituirse en aquella y en relación al estudiante, en relación, valga la redundancia, de lo que sabe. O sea, ¿con qué viene el estudiante? ¿Qué es lo que sabe el estudiante? Sin ayuda. ¿Qué es lo que puede hacer sin ayuda de nadie? Esa es la zona de desarrollo real. Esa zona de desarrollo real, por consecuencia, se constituye también, a decir de Ausubel, como los saberes previos con los que viene todo estudiante. Luego tenemos la zona de desarrollo próximo. Y finalmente la zona de desarrollo potencial. 3 zonas: zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real, como digo, constituye los saberes previos, ¿no? Zona de desarrollo real es se acuña a lo que es la teoría de Vygotsky y los saberes previos con lo que respecta a David Ausubel. En realidad equivale a lo mismo. Esta zona de desarrollo potencial, ¿a dónde puede llegar el estudiante? Es decir, si yo soy maestro, maestra, digo ya, mi estudiante puede llegar a esto, obviamente haciendo algún diagnóstico con algunos elementos de juicio para poder proponer esa situación, esa meta. A eso le llamamos propósito. Este viene a ser el propósito. Y aquí entonces, ¿quién entra a tallar? En este caso el docente. El docente, para poder hacer la mediación, para poder orientar, lo primero que tiene que hacer es recoger los saberes previos. Recoger los saberes previos para poder guiar, orientar o llevar al propósito que persigue. Este es el primer paso. ¿Para qué? Para poder realizar la mediación docente,
que tiene que ver con la orientación, con la guía o con el acompañamiento. ¿Cómo y de qué forma eso busca su punto de encuentro en un caso? Ahora lo vamos a entender cuando ya resolvamos el caso propuesto. Acá dice, el docente busca utilizar el epígrafe como recurso para orientar a los estudiantes en la interpretación del texto. Desde utilizar hasta el texto constituye su propósito, zona de desarrollo potencial. Es decir, entiéndase que eso es lo que se quiere, a lo que se quiere llegar. Pero para que llegue ahí, el docente necesita ¿qué cosa? Primero recurrir a lo que saben los estudiantes, zona de desarrollo real que se constituirá en el recojo de los saberes previos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A dice, explicarles, para que el docente le explique, que este epígrafe sostiene que diversas situaciones, incluso aquellas que son consideradas misteriosas o sobrenaturales, pueden ser explicadas de una manera convincente mediante la razón. Les pregunto, si el docente comienza explicándole, ¿estará actuando como mediador de los aprendizajes? Cuya primera condición es recoger los saberes previos, lo que saben los estudiantes, aún así estén equivocados. Análisis, maestro. El análisis es muy importante para poder tener la respuesta adecuada, la respuesta correcta, sin ningún titubeo. Entonces, acuérdense lo que hemos dicho. Orientar, si él decide orientar, la orientación tiene que ver con mediación. Y el primer paso para poder mediar es recoger, explorar o activar los saberes previos de los estudiantes. ¿Para qué? Para luego llevarlo hacia el propósito, es decir, para que esos estudiantes puedan interpretar el texto. Entonces, si el docente parte por él explicarle qué características tiene este epígrafe, ¿estará recogiendo los saberes previos de los estudiantes? ¿Estará recogiendo los saberes previos de los estudiantes? Pueden escribir sus respuestas, maestros, en los comentarios, por favor, porque acá hay una persona que me va a leer esos comentarios para yo poder también hacer mi diagnóstico y poderlos guiar. No se olviden lo que acabo de decir. Si el maestro, lo que acá están diciendo que busca utilizar el epígrafe como recurso para orientar, es decir, para hacer mediación docente, la primera condición para poder hacer mediación es recoger, explorar o activar los saberes previos. Si el docente parte de frente a explicarles qué características tiene ese epígrafe, ¿estará haciendo mediación docente? Les pregunto. ¿Estará cumpliendo con la primera condición? ¿Sí o no? Solamente sí o no. Miren, si el docente es el primero, lo primero que hace es explicar cuáles son las características, como dice acá, o cuáles son, o en qué situaciones se ha dado este epígrafe, entonces no está partiendo por recoger los saberes previos y por consecuencia no está haciendo mediación docente, porque ese es el primer paso para poder reconocer que un maestro está orientando, está haciendo mediación docente. La alternativa B, vamos a dejar al último, la alternativa C dice, indicarles que los epígrafes son textos que se emplean para presentar o anticipar una idea que los escritores buscan comunicar en sus textos. O sea, el docente le dice qué cosa es un epígrafe. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento disciplinar. Pero si lo que él busca es orientar a los estudiantes para que a partir de este epígrafe puedan interpretar el texto, ¿estará bien esto, maestros? O sea, ¿estará cumpliendo con la condición del mediador? Acuérdense que lo que hace un mediador, lo primero que debe hacer el mediador es recoger los saberes previos. ¿Para qué? Para que, producto de ello, pueda hacer un diagnóstico y con ese diagnóstico guiarlos, llevarlos, orientarlos hacia el propósito, hacia lo que persigue. En este caso, el docente aquí en la alternativa C está dándole a conocer, ¿qué cosa? Está dándole a conocer qué cosa es el epígrafe, es decir, el concepto.
Dice que en este caso el autor emplea este epígrafe como una ayuda que permite comprender el conflicto principal de este relato. Si un docente sabe mucho en su campo, por ejemplo, en este campo de la comunicación, y sabe que es el epígrafe, pero no tiene los conocimientos pedagógicos, seguramente va a marcar la C como respuesta correcta. Porque va a decir, no, pero es que este es el epígrafe. Yo lo orientaría diciéndole qué cosa es, en qué consiste, porque no tiene el conocimiento pedagógico. Sin embargo, aquí tiene que ir amarrado tanto el conocimiento disciplinar como el conocimiento pedagógico. Es decir, el conocimiento pedagógico es el que nos va a permitir saber qué hacer didácticamente para poder generar aprendizajes en los estudiantes. Tenemos acá un comentario, indican pedirles que mencionen ideas es recoger saberes previos. Así es. Entonces, ahora miremos, dice, B, pedirles que mencionen qué ideas, subraya acá, que mencionen, o sea, que mencionen, entiéndase, los estudiantes, que mencionen qué ideas les surgen al leer el epígrafe y qué función podría tener en el cuento. Cada uno dirá lo que considere a partir de lo que sabe, y a partir de lo que sabe se llama saberes previos. Lo que a juicio y la teoría también de Vygotsky se llama zona de desarrollo real. Entonces, aquí se cumple, pregunto, con la primera condición para constituirse en mediador de los aprendizajes, ¿sí o no? Es lo primero que quiero que respondan, por favor. Si el docente les pide que mencionen qué ideas les surgen al leer el epígrafe y qué función podría tener en el cuento, ¿está cumpliendo con la condición, con la primera condición para constituirse en mediador de los aprendizajes, sí o no? La pregunta es muy sencilla, la respuesta es sí o no, nada más. Recuerden que la primera condición es recoger, activar o explorar los saberes previos, entendiendo estos saberes previos como todo conocimiento que tienen, en este caso, los estudiantes, equivocadamente o no, no importa, porque pueden decir las cosas de manera correcta en función a lo que corresponde pues a los conocimientos ya académicos, pero pueden no serlos. Por eso que estos saberes previos no se califican. Estos saberes previos sirven al docente como un insumo para hacer, digamos, el diagnóstico y que ese diagnóstico lleve a aplicar estrategias para que puedan aprender. Entonces, aquí miramos, cuando dice pedirle qué funciones, qué ideas le surgen al leer en el epígrafe y qué función podría tener en el cuento, ellos darán cuenta, dirán, sí, bueno, para mí es tal cosa, para mí cumplirá tal función, darán cuenta de lo que saben. ¿Y lo que saben cómo se llama? Respecto a tu anterior pregunta, indican sí. Sí, efectivamente, acá se está cumpliendo con la condición ¿de qué? De recoger los saberes previos de los estudiantes. Insisto y repito en esto, maestros. Los estudiantes pueden decir hasta cosas descabelladas. Hay que escucharlos sin enjuiciarlos, sin decir eso está mal o eso está muy bien, te felicito a ti, pero a ti no te felicito porque tú has dicho mal. No. Repito, insisto, siempre se agradece la participación. Para eso el docente, cuando estamos hablando de que debe constituirse como mediador de los aprendizajes, tiene que tener un gran conocimiento y saber justamente las teorías para poder actuar. Entonces, ¿qué se hace? Se escucha a la luz de la respuesta, ya uno puede hacer un diagnóstico y puede saber qué estrategias puede aplicar para guiar al estudiante hacia el propósito que se persigue. Dice, luego, al finalizar la lectura, solicitar que expliquen, o sea, cuando ya terminó la lectura, solicitar que expliquen si las anticipaciones que elaboraron sobre el epígrafe se han confirmado o han cambiado luego de realizar la lectura. Entonces yo les pregunto, ¿en cuál de estas tres el docente sí está orientando, es decir, está actuando como mediador de los aprendizajes? Recogiendo los saberes previos, guiándolos para que ellos puedan llegar al propósito y no decirles de frente, pues este es el epígrafe, consiste en esto, este epígrafe tiene estas características. ¿En cuál de ellas, maestro? ¿Cuál de las tres es la alternativa correcta? Donde vemos cómo nosotros tenemos que buscar ese punto de encuentro entre lo disciplinar y lo pedagógico.
Indican B. Efectivamente, la alternativa correcta es la alternativa D. Insisto y repito, si un maestro no tiene el conocimiento pedagógico que es fundamental para poder desarrollar los aprendizajes hoy en día, que son las competencias, va a responder seguramente, va a marcar la C. Entonces, por eso es importante buscar este punto, ¿no? Este punto de encuentro entre ambos conocimientos para poder responder con claridad, responder correctamente las preguntas que se les planteen. Estimados maestros, esto he querido compartir con ustedes para que puedan ir afianzando también su trabajo en relación a la práctica misma que desarrollen en el aula y que esto les sirva como insumo para poder responder cualquier evaluación. Asimismo, también quiero invitarlos al inicio de un curso que vamos a desarrollar el día de mañana para el nivel secundaria, para el ascenso de escala, ¿no? Ya hemos comenzado el día de ayer con el nivel inicial, mañana estaremos iniciando el ciclo de preparación, ascenso de escala 2023, secundaria, que lo vamos a trabajar por tanto como letras como ciencias también. Las fechas del 8, 15, 22 y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre, y un repaso general que se les estará anticipando para aquellos que se inscriban, para poder un poquito ya medir sus fuerzas muy cercano a la prueba, para que puedan ir con todos los conocimientos y puedan lograr sus propósitos. Todos los informes de inscripciones a los siguientes teléfonos, únicamente a través de los teléfonos 989-295667, 942-969912. Estimados maestros, ya saben, a reflexionar sobre la práctica pedagógica y siempre tienen el contenido que van a trabajar, tienen el tema que van a desarrollar en la clase. Ahora fíjense cuáles son los conocimientos pedagógicos para que esos contenidos, esos conocimientos puedan llegar adecuadamente y favorecer el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, maestros.